vamos a ver por fin el primer tema de aplicación. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto de fundamentos de termodinámica ya a un caso particular. Lo que nos interesa en este tema, el que vamos a ver ahora, es justamente en qué condiciones se produce el equilibrio entre fases, ¿vale? Y en particular vamos a empezar por lo más sencillo, es decir, sistemas de un solo componente. Por tanto, una sustancia pura, químicamente estable, ¿no? Pues esa sustancia, por ejemplo el agua, pues sabemos, ¿no? Por experiencia, que a presión atmosférica el hielo, cuando llega a 0 grados, empieza a fundirse. Y en esas condiciones de una atmósfera y 0 grados conviven en equilibrio el agua sólida y el agua líquida, el hielo y el agua líquida. Bien, si sigo aumentando la temperatura, sé que al final todo el hielo pasará a agua líquida y cada vez el agua líquida pues se irá calentando. Y si sigo calentando, llega un momento en que alcanza los 100 grados. Y en ese momento observo que ese agua que era líquida empieza a pasar a fase gas, empieza a evaporarse. Bien. Si aumento la temperatura más allá de 100, pues ya todo el agua líquida pasa a vapor y ya lo que tengo es un vapor cada vez más caliente. La pregunta es, ¿qué controla esos cambios de fase? ¿Qué es lo que hace que el agua se funda a 0 grados y una atmósfera? ¿Qué es lo que hace que el agua hierva a una atmósfera y 100 grados? Tenemos que dar una respuesta a esto. ¿Por qué de repente una cantidad de materia, que en principio estaba a gusto como está, pues de repente empieza a producirse un cambio material? No ha cambiado la presión, ¿vale? Estamos siempre en una atmósfera y de repente a una temperatura determinada sucede algo que hace que empiece a producirse un cambio material. Tenemos que ver cuál es la condición de equilibrio material. Es lo primero que tenemos que hacer en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a deducir cuál es la condición de equilibrio entre fases, ¿ok? Vamos a aplicar la condición general de equilibrio material que hemos deducido justo en el tema anterior al caso particular ya de equilibrios de fase. Es una evidencia experimental lo que os acabo de decir, que si yo tengo una cierta cantidad de sustancia a presión atmosférica, por ejemplo, y voy elevando su temperatura a determinadas temperaturas muy concretas, y siempre que sea presión atmosférica, siempre a esas temperaturas, cambia su estado de agregación. Esa cantidad de materia pasa de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del agua, ya lo hemos dicho, ¿no? Y tenemos experiencia. Si yo meto agua en un congelador, que suele estar pues, a menos 17 grados centígrados, por ejemplo, pues yo sé, por experiencia, que el agua líquida no es estable en esas condiciones, porque si yo lo dejo ahí dentro del congelador, cuando vuelvo después de un tiempo, el agua está completamente sólida. Y si vuelvo dentro de una semana, sigue estando sólida, y si vuelvo dentro de un año, sigue estando sólida. Es decir, el agua a una atmósfera y menos 17 grados, el modo estable en el que subsiste es sólido, como hielo. Mientras que, por ejemplo, si tengo un vaso de agua encima de la mesa, pues yo sé que el estado de equilibrio de esa sustancia, el agua, en esas condiciones, una atmósfera, que es la presión atmosférica, y a 23 grados, en esas condiciones, el estado de equilibrio es agua líquida. Y si vuelvo dentro de un rato, pues sigue estando líquida, y si vuelvo tal, pues sigue estando líquida. El agua, en esas condiciones, ya no es estable como sólido, sino que es estable como líquido. Y si, por ejemplo, esa misma agua me la lleva a una temperatura por encima de 100 grados, por ejemplo, en una plancha, cuando usáis plancha que se echa vapor, pues puedes echar vapor a 120 grados, a 140, a 160, a 180, ¿no? Imagínate que echas agua a 120 grados. Pues el agua a 120 grados es vapor. Luego, el agua, esa sustancia, si está a una atmósfera y a 120 grados, subsiste de modo estable como vapor. Entonces tenemos que averiguar por qué una sustancia
bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, subsiste como sólido, subsiste como líquido o subsiste como gas, y por qué a determinadas condiciones de presión y temperatura conviven en equilibrio dos fases. Por ejemplo, el agua líquida y el hielo a 0 grados de una atmósfera, o el agua líquida y el vapor a 100 grados centígrados de una atmósfera, ¿no? Bien, ahí tenéis los ejemplos que os he puesto. Yo sé que el agua dentro de un congelador, su estado estable es sólido. Yo sé que el agua en un vaso en condiciones normales, su estado estable es líquido. Y yo sé que el agua por encima de 100 grados de una atmósfera, esto es una plancha, pues su estado estable es vapor. Y también sabemos que a determinadas circunstancias, por ejemplo en el agua a 0 grados de una atmósfera, subsisten en equilibrio el líquido y el sólido. Es decir, a 0 grados de una atmósfera ni todo el hielo pasa a agua líquida, ni el agua líquida pasa a hielo, sino que sencillamente si yo conservo una atmósfera y 0 grados, subsisten los dos en equilibrio. No hay ninguna tendencia a que el hielo pase a líquido o el líquido pase a hielo, ninguna. Sencillamente conviven en equilibrio. O a 100 grados y una atmósfera, el agua y el vapor, el agua líquida y el vapor de agua conviven en equilibrio. Si yo mantengo ese sistema a 100 grados y una atmósfera, ni el líquido va a pasar a vapor, ni el vapor va a pasar a líquido, sino que subsisten, conviven en equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que hace que bajo determinadas condiciones de presión y temperatura una cierta cantidad de materia subsista como sólido, líquido o gas? ¿Y qué es lo que hace que esa misma cantidad de materia bajo determinadas condiciones subsista en equilibrio en dos fases? Bien, pues vamos a empezar pensando en si conocemos o no qué condiciones tienen que cumplirse para que un sistema esté en equilibrio termodinámico, o sea, en pleno equilibrio. Sabemos que ese sistema tendría que estar en equilibrio mecánico, es decir, que no haya diferencia de presiones entre unos sitios y otros para que haya equilibrio mecánico, las presiones se han igualado, que haya equilibrio térmico, es decir, que haya la misma temperatura en todo el sistema, equilibrio térmico, y también tendría que haber equilibrio material, pero ahí aparece un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos qué es lo que tiene que cumplirse para que haya equilibrio material en un sistema. O sea, conocemos la condición general, pero ahora tenemos que aplicarlo al caso particular del equilibrio de fases. Para eso vamos a aplicarlo a un sistema sencillo, que nos sirva de ejemplo y que después sea muy fácil de generalizar la conclusión que obtengamos. Entonces, fijaos ese sistema tan simple. Es un sistema cerrado. Es decir, estas paredes, ¿vale?, son impermeables, no permiten el intercambio de materia, así que toda la materia que hay aquí dentro permanece ahí dentro. Y vamos a considerar que este sistema tiene dos fases, porque claro, queremos saber cuál es la condición de equilibrio de fases, ¿no? Pues consideramos que hay dos fases. Una fase la llamo alfa y otra fase la llamo beta. Ambas fases pueden contener una mezcla de especies, es decir, eso lo dejo abierto para que justamente la conclusión que saquemos sea lo más general posible, ¿eh? Y entonces, estando en equilibrio térmico y mecánico, es decir, esas dos fases están a la misma temperatura y están a la misma presión, por tanto, estando en equilibrio térmico y mecánico, de repente, de modo espontáneo, una cierta cantidad de moles de la especie J, es decir, de una especie cualquiera, que llamo J, la que sea, de repente pasa de una fase a otra. Bien, eso sería un cambio material espontáneo, en condiciones de equilibrio térmico y mecánico. ¿Por qué? Porque la temperatura es la misma en ambas fases y la presión es la misma. Y sin embargo ha sucedido un cambio material, Tenemos que ver eso, qué fuerza impulsa a esos moles a moverse de una fase a otra. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué pasan de una fase a otra? Tenemos que responder a esa pregunta, ¿no? Y empieza un flujo de materia hasta que de repente se para y se alcanza el equilibrio material. La presión sigue siendo la misma, la temperatura la misma, pero ahora ya no hay flujo material, se ha parado. Es decir, que se ha alcanzado el equilibrio material, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué condiciones se dan para que efectivamente se alcance ese equilibrio material? Bueno, vamos a aplicar la condición general a este ejemplo tan sencillo, ¿eh? Sabemos que para un sistema cerrado, ¿vale?, que esté en equilibrio térmico y mecánico, donde solo hay trabajo de tipo PV, como este,
Bien, cerrado equilibrio térmico y mecánico, solo trabajo PV, la condición general de equilibrio material es esta. La suma de los potenciales químicos de cada especie por lo que varían los moles de cada especie en cada una de las fases, la suma de todos esos productos, de cada potencial por la variación de moles, la suma tiene que ser menor o igual que cero. Entonces, en nuestro caso particular, ¿cuál es el único cambio que se está produciendo? Pues el único cambio que se está produciendo es que una cantidad infinitesimal de moles, ¿vale?, que le hemos llamado diferencial NJ, es decir, un cierto número de moles de la especie J, un número pequeño, ha pasado de la fase alfa a la fase beta. ¿Qué quiere decir? Pues que la fase alfa ha perdido este número de moles. Luego, la variación del número de moles en la fase alfa es menos diferencial de NJ. Claro, ¿por qué? Porque ha perdido moles. ¿Cuántos? Pues esa cantidad. Bien, así que la variación de moles en la fase alfa sería menos diferencial de NJ. Bien, mientras que la fase beta justamente gana los moles que ha perdido la otra. Luego, la variación de moles en la fase beta sería diferencial de NJ. Es decir, ha ganado ese número de moles que había perdido la otra fase. Bien, ese es el único cambio. O sea, por tanto, en el resto de especies, como no están pasando de una fase a otra, el diferencial de N sería cero, porque no están cambiando sus moles. Con lo cual no había que incluirlo en la suma, porque algo por cero es cero y sumarle cero a algo es inútil. Luego, en esta suma solo tenemos que incluir aquellas especies que efectivamente sufren un cambio en el número de moles, porque si no es cero y no añade nada a la suma. ¿Cuáles son los únicos cambios que se producen? Pues ya lo sabemos. Primero, empezamos por la fase alfa, pues sería el potencial químico de esa especie, la especie J, por lo que han variado los moles de esa especie en alfa, más el potencial químico de esa misma especie en la fase beta, por lo que hayan variado los moles en esa fase. Es aplicar esta ecuación a nuestro ejemplo particular. Y ya no habría más sumando, ¿Por qué? Porque no se ha producido ningún otro cambio material. Para el resto de especies, diferencial de n es cero, con lo cual sumarle cero a una suma es inútil. Bien, luego, ahora sé que aplicando esto a ese ejemplo, yo sé que esta suma tiene que ser menor o igual que cero. Bien, pero ¿cuál es la variación del número de moles en alfa? La variación del número de moles en alfa es menos diferencial de NJ. ¿Y cuál es la variación del número de moles en beta? La variación del número de moles en beta es más diferencial de NJ. Uno los pierde, otro los gana. Entonces, sustituyendo ahí, esto es menos diferencial de NJ y esto es más diferencial de NJ. Con lo cual, sacando factor común, ¿qué me queda? Pues diferencial de NJ de... Esto tiene un menos, luego esto es menos el potencial de alfa más el potencial de beta. O dicho de otro modo, potencial de beta menos potencial de alfa. Bien, ya estamos llegando. ¿Qué es diferencial de NJ? Pues una cierta cantidad de moles. Si esto pasa dividiendo al otro lado, 0 entre una cierta cantidad de moles, 0 entre una cantidad es 0. Luego, ¿qué nos quedaría? Sencillamente que esta diferencia de beta menos alfa es menor o igual que 0, y si esto que está restando me lo paso al otro lado, que sería sumando, sería positivo, me queda esta desigualdad, importantísima. Para que se produzca un cambio espontáneo, es decir, que un cierto número de moles de la especie J, que es una especie cualquiera, pase espontáneamente de alfa a beta, para que eso se produzca de modo espontáneo, lo que tiene que suceder es que el potencial de esa especie, de J, sea mayor en alfa que en beta. Si el potencial de esa especie, la especie que sea, es mayor en alfa que en beta, entonces va a moverse hacia donde su potencial es menor. Igual que en un sistema puramente mecánico, una pelota, por ejemplo, si yo la suelto, se mueve, ¿por qué? Porque baja su energía potencial. Se mueve hacia donde su potencial es menor. Pues en el caso de las especies químicas, se van a mover espontáneamente hacia donde su potencial químico es menor. Por eso, para que este cambio sea espontáneo, lo que tiene que suceder es que el potencial de J, de esa especie, en alfa sea mayor que en beta. Entonces, esa especie J espontáneamente se moverá de alfa a beta.
¿Hasta cuándo? Bueno, pues recordar que la desigualdad era para el cambio espontáneo y la igualdad era justo para el equilibrio. Entonces J seguirá pasando de alfa a beta, porque su potencial es menor en beta que en alfa, entonces se va moviendo hacia donde el potencial es más pequeño. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualan los potenciales químicos. En el momento en que el potencial de la especie J sea igual en alfa que en beta, parará el flujo. Como es una especie cualquiera, J es una especie cualquiera que puede estar mezclada o no con otras, no hemos puesto ahí ninguna restricción. La validez de nuestra afirmación es general. Entonces podemos decir que en un sistema cerrado, un equilibrio térmico y mecánico que solo puede realizar trabajo PV, son las condiciones habituales, ¿vale? Las especies fluyen espontáneamente, las especies químicas, fluyen espontáneamente de la fase donde su potencial químico es mayor a la fase en que su potencial químico es menor. Si yo tengo dos fases en contacto y una especie tiene mayor potencial químico en una fase que en otra, espontáneamente irá hacia donde su potencial químico es menor. Y se producirá un flujo material de esas especies químicas, de una fase donde su potencial es mayor a la otra fase donde su potencial es menor. Dicho de otra manera, que también es interesante, ¿no? Si dos fases, como por ejemplo aquí, si dos fases están en equilibrio térmico y mecánico, misma temperatura, misma presión, entonces estarán también en equilibrio respecto al flujo de especies, estarán en equilibrio respecto al flujo de especies si los potenciales químicos de cada especie son iguales en ambas fases. Es decir, ¿cuándo no se produce un flujo? Pues cuando el potencial químico es el mismo en ambas fases. Si no fuera el mismo, empezaría a fluir esa especie de una fase a otra. Y lo que le pasa a la especie J, como es una especie general, le pasa a cualquier otra especie. Es la condición general para el flujo de especies químicas de una fase a otra. Solo se alcanza el equilibrio material entre dos fases cuando el potencial químico se iguala para todas las especies químicas. Si todas las especies químicas presentes empiezan a fluir de una fase a otra hasta que hay un momento que ya no se mueven más, en ese momento garantizamos que el potencial químico de cada especie es igual en alfa que en beta, y por eso ya no se mueve, Con lo cual, fijaos, ¿qué tiene que cumplirse para que se dé el equilibrio termodinámico? Entre dos fases. El equilibrio termodinámico, el equilibrio completo. Para que haya equilibrio completo, primero, tiene que haber equilibrio térmico, es decir, la temperatura en alfa tiene que ser igual a temperatura en beta. Bien. Segundo, tiene que haber equilibrio mecánico, es decir, la presión en alfa tiene que ser igual a la presión en beta. Perfecto. Y después tiene que haber equilibrio material, o sea, el equilibrio para el flujo de especies de una fase a otra. Y por tanto, que el potencial químico de cada especie sea igual en alfa que en beta. Esta es la condición que estamos buscando. Para equilibrio térmico, igualdad de temperatura. Para equilibrio mecánico, igualdad de presiones. Para equilibrio material, igualdad de potencial químico. Perfecto, perfecto. Si esto ya lo generalizamos para el número de fases que queráis, ya no solo para dos, sino en general, ¿vale? Se sigue cumpliendo lo mismo. Es decir, en un sistema cerrado, un equilibrio térmico y mecánico, que solo puede realizar trabajo PV, las especies químicas, cualquiera, fluyen espontáneamente entre fases, entre las fases que haya, ¿vale? En el sentido, siempre fluyen, en el sentido en el que disminuye su potencial químico. Siempre van buscando la fase en que su potencial químico es más pequeño, alcanzando el equilibrio únicamente cuando su potencial químico se iguala entre las fases, y entonces ya deja de fluir. Perfecto. Dicho de otra manera también interesante, eso para todas las fases ya estamos considerando, ¿no? En un sistema cerrado que está verdaderamente en equilibrio termodinámico, equilibrio total, equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio material, en un sistema cerrado que está verdaderamente en equilibrio termodinámico, el potencial químico de un componente dado, si verdaderamente está en equilibrio termodinámico, el potencial químico de un componente, de cualquiera, es el mismo en todas las fases en que el componente está presente. Claro, si no fuera el mismo, por ejemplo, entre una fase y otra, una tuviera mayor potencial que otra, pues ese componente espontáneamente pasaría de una fase a otra, con lo cual no estaría en equilibrio. Entonces, si yo veo que empieza a fluir, pero llega un momento en que ya no fluye más,
y ese componente está presente en todas las fases, si ya no hay flujo, podemos garantizar que el potencial químico de ese componente es el mismo en todas las fases. ¿Por qué? Porque ya no hay flujo material, ya no hay flujo de especie entre una fase y otra. Así que si un sistema cerrado verdaderamente está en equilibrio, cualquier componente que haya ahí, si ya está en equilibrio termodinámico, cualquier componente, su potencial químico es igual en todas las fases. Y por eso ya no se mueve. Porque el potencial químico de ese componente es igual en todas las fases. Y cuando hay igualdad de potencial químico, se alcanza el equilibrio. Muy bien, muy bien. Así que la condición general de equilibrio entre fases es que se iguale el potencial químico de todas las especies que hay ahí. Claro, cada especie química distinta alcanza su equilibrio cuando iguala su potencial químico en ambas fases. Cuando todas las especies que haya alcanzan la igualdad de potencial químico entre fases, entonces cuando se alcanza el equilibrio material. Y en ese momento en el que hay equilibrio material, garantizamos que cada especie química que esté presente ha conseguido igualar su potencial químico en todas las fases. Cada especie química que esté presente ha conseguido igualar su potencial químico en todas las fases. Vamos a aplicar esto a un ejemplo particular, ¿vale? O sea, un ejemplo sencillo de la experiencia cotidiana, que es el agua. Imaginaos que partimos en un sistema cerrado, en un recipiente, que no intercambia materia, está cerrado, pero que sí que puede intercambiar calor. Es decir, por tanto, puede subir o bajar su temperatura o cambiar su presión sin problemas. Bien, imaginaos que yo he encerrado en ese recipiente hielo y agua a 0 grados y una atmósfera. A 0 grados y una atmósfera. Bien. ¿Ese sistema está en equilibrio o no? Pues depende del contexto. Por ejemplo, si se mantienen esas condiciones de presión y temperatura, es decir, yo esa caja donde he metido el agua líquida y el hielo a 0 grados, esa caja la mantengo a 0 grados, ¿vale? La mantengo a 0 grados, pues lo que observaría es que tanto el hielo como el agua líquida subsisten en equilibrio. Es decir, en esas condiciones ni el líquido pasa a sólido ni el sólido pasa a líquido, sino que ambos permanecen en equilibrio. ¿Qué puedo garantizar en ese caso? Pues puedo garantizar que si a 0 grados y una atmósfera no hay flujo material, es decir, ni el sólido pasa a líquido ni el líquido pasa a sólido, si no hay flujo material implica que el potencial químico del agua sólida es igual que el potencial químico del agua líquida. Y por eso no hay flujo. A 0 grados y una atmósfera, el potencial químico del agua como sólido y del agua como líquido es el mismo, son iguales y por tanto perviven en equilibrio. Ni todo el líquido pasa a sólido, ni todo el sólido pasa a líquido. Subsisten ambos. Bien. ¿Qué ocurre si esa mezcla, que estaba inicialmente a 0 grados y una atmósfera, esa caja, la pongo aquí encima de la mesa y acaba poniéndose a temperatura ambiente, por ejemplo a 23 grados? Bueno, pues la experiencia os demuestra que el hielo no es estable a 23 grados. El agua como sólido no es estable a 23 grados. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que al principio el hielo que hay ahí empezaría a fundirse hasta que acaba siendo agua. Todo agua inicialmente a 0 grados. Claro, si está a temperatura ambiente quiere decir que está recibiendo calor constantemente del entorno, ¿no? Porque esto está mucho más caliente, está a 23 grados y esa mezcla está a 0. Espontáneamente empieza a pasar calor del entorno a mi sistema. Y mi sistema va a ir elevando su temperatura. Inicialmente lo único que pasa es que todo el agua sólida se funde. Por tanto, se queda todo, ya todo es agua líquida, porque el hielo se ha fundido, todo es agua líquida a 0 grados. Como el entorno sigue estando a 23 grados, pues sigue recibiendo calor el sistema, ¿no? Con lo cual irá subiendo su temperatura, ya todo agua líquida, cada vez más caliente, hasta que ese agua acaba a 23 grados. Y al final, en equilibrio, lo que tengo dentro de mi caja es agua líquida a 23 grados. Entonces, y si vengo mañana y paso mañana a 23 grados, veo que el sistema sigue siendo agua líquida. ¿Qué quiere decir? Que el agua
el agua, a 23 grados y 1 atmósfera, subsiste como líquido y que no subsiste como sólido. Y que espontáneamente, si hay agua sólida, en esas condiciones pasa a agua líquida. Bien, ¿eso que me está diciendo? Y eso sucede siempre que esté a 23 grados y 1 atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que en esas condiciones, 23 grados y 1 atmósfera, el potencial químico del agua como sólido es mayor que el potencial químico del agua como líquido. Y va a ser siempre, a 23 grados y 1 atmósfera, va a ser siempre mayor. Con lo cual no se alcanza nunca el equilibrio. Es decir, todo el sólido que haya va a fluir espontáneamente a líquido. Va a pasar a líquido. Bien. Así que a 23 grados y 1 atmósfera, el potencial químico del agua sólida es mayor que el potencial químico del agua líquida. Y por eso, espontáneamente en esas condiciones, el hielo se funde completamente hasta llegar a ser agua líquida a 23 grados. Y si esa mezcla, en vez de ponerla sobre la mesa, la meto en un congelador que está a menos 17 grados. Bien, entonces esta mezcla que inicialmente estaba a 0 grados y 1 atmósfera, esa caja yo la pongo en un congelador. ¿Y qué es lo que nos dice la experiencia? Lo sabemos. Es que el agua líquida no subsiste, sino que cuando yo vuelvo dentro de un rato, todo lo que era agua líquida ahora es agua sólida. Bien, inicialmente toda esa agua líquida se fue solidificando haciendo hielo a 0 grados, y como estaba metido dentro de un congelador a menos 17, pues mi caja está más caliente que el refrigerador, con lo cual le va cediendo calor, va perdiendo calor mi sistema y se va enfriando hasta que se queda a la temperatura de menos 17 grados, que es la temperatura a la que está el congelador. Bien, y en esa situación lo que observo es que el agua, el estado en que subsiste es sólido y no hay líquido por ninguna parte. ¿Qué quiere decir? Que a menos 17 grados y 1 atmósfera, el potencial químico del agua como líquido es mayor que el agua como sólido. Y por eso el agua líquida va a fluir espontáneamente al sólido. Así que eso es lo que quiere decir el tema del potencial químico en relación con el equilibrio de fases. Si hay igualdad de potencial químico, esas fases están en equilibrio. Si el potencial químico de una fase es mayor que otro, entonces espontáneamente va a cambiar de fase hacia donde su potencial químico es menor. Va a disminuir su potencial químico. Si puede disminuirlo, lo va a disminuir. Y como a menos 17 grados y 1 atmósfera el potencial químico es menor como sólido que como líquido, pues automáticamente todo el líquido que haya pasa a sólido. Como a 23 grados y 1 atmósfera el potencial químico menor es el del agua como líquido, pues todo el sólido que haya va a pasar a líquido. Siempre el sistema va a buscar disminuir su potencial químico. Estamos hablando ya de una sustancia pura, y del equilibrio de fases de esa sustancia pura. Siempre va a evolucionar en el sentido en que disminuye su potencial químico. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, podemos determinar lo que se conoce como la regla de las fases. Es una regla práctica que es de una utilidad enorme, y por eso la vamos a deducir. ¿A qué pregunta responde la regla de las fases? Pues responde a la pregunta de ¿cuántas variables intensivas tengo que especificar para definir el estado de mi sistema? Daos cuenta de que estamos considerando sustancias que pueden estar mezcladas y además en varias fases, ¿ok? Bueno, pues sabiendo todo eso, que mi sistema puede estar en varias fases, que además cada fase pues, es una mezcla de sustancias químicas distintas, ¿cuántas variables tengo que dar para especificar mi sistema? ¿Cuántas tengo que dar? Para que el estado de mi sistema, que puede tener muchas fases y muchas especies químicas, quede perfectamente definido. Bueno, pues a eso responde la regla de las fases. Y es interesante, ¿vale? Bueno, no solo interesante, es tremendamente útil y es necesario. Bueno, para eso vamos a especificar a qué nos referimos con fase, con componente y con grado de libertad. O sea, el vocabulario que vamos a usar. Una fase. ¿Qué es una fase? Bueno, en un sistema heterogéneo, es decir, en un sistema que está formado por varias fases distintas, ¿no? Un sistema heterogéneo, ¿qué es una fase? Pues una parte homogénea separada de las otras
por superficies límite bien definidas. Por ejemplo, el agua líquida y el agua sólida. Esto es hielo y esto es agua líquida. Bueno, pues la superficie que separa el agua líquida del sólido está claramente definida, ¿vale? Hay una superficie a partir de la cual si te metes hacia adentro es sólido, si te vas hacia afuera es líquido. Entonces, todo lo que sea líquido es fase líquida, todo lo que sea sólido es fase sólida. Ahí tengo dos fases. Y como aquí en el aire también hay vapor de agua, pues veis esta superficie que se ve aquí, que separa el líquido del vapor, también sería una interfase. La superficie que separa una fase de otra se llama interfase. Esta superficie separa la fase líquida de la fase vapor y la superficie de este sólido pues separa la fase líquida de la fase sólida. Perfecto. Lo mismo que la superficie de este sólido al aire separa la fase sólida de la fase vapor. Bien, perfecto. Luego, el número de fases, ¿vale?, es una descripción física del sistema. Es decir, yo observo mi sistema y digo, pues aquí veo tres fases. Claramente una es gases, una mezcla de gases, otra es un líquido y otra es un sólido. Tengo tres fases y las aprecio perfectamente porque cada fase está separada de las otras por una superficie perfectamente definida. Bien, a eso nos referimos con fase. Ahora, componentes, a la fase la vamos a llamar F mayúscula. Los componentes los vamos a llamar C mayúscula de componente. Es el número de especies químicamente independientes. O sea, cuántas especies químicas distintas tengo ahí. Si esto fuera agua pura, despreciando, digamos, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, que lleva disuelto, ¿vale? Si esto fuera agua pura, lo mismo que el hielo, pues aquí habría un único componente, que sería el agua líquida, ¿no? Y en el hielo un único componente, que sería el agua sólida. Mientras que aquí, en la fase gas, en realidad sí que sabemos que es una mezcla pues, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, argón, etcétera, ¿vale? Sería una mezcla. Pero sería una fase gas que tendría varios componentes, varias especies químicamente diferentes, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, argón. Bien. Mientras que aquí es otra fase distinta con un único componente, supuestamente agua, ¿no? Suponiendo que no haya otras cosas, ¿no? Y el hielo, pues otra fase con un único componente, agua, ¿vale? Luego, una cosa son las fases y otra cosa son los componentes. Los componentes son las especies químicas, las especies químicas. Bien. Y los grados de libertad. Pues los grados de libertad, que vamos a llamar L mayúscula, es justamente el número de variables intensivas, presión, temperatura, las intensivas, ¿no? El número de variables intensivas del sistema que tengo que especificar para que su estado quede perfectamente definido, sin ningún tipo de margen a la incertidumbre. O sea, ¿cuántas variables tengo que dar aquí para que este sistema quede perfectamente definido? También se puede definir, ¿no?, los grados de libertad como el número de variables intensivas del sistema que puedo cambiar libremente, de modo independiente. De ahí el nombre de grados de libertad. Mientras más grados de libertad tengo, quiere decir que hay más variables independientes que yo puedo cambiar a mi gusto. Si son independientes, por ejemplo, imagínate que presión y temperatura son independientes. Pues entonces puedo poner cualquier valor de presión y temperatura, pero son independientes. Tengo 2 grados de libertad. Puedo poner cualquier valor de presión y de modo indistinto cualquier valor de temperatura. 2 grados de libertad. ¿Vale? Bien. Perfecto. Luego el número de grados de libertad es el número de variables que yo puedo cambiar libremente. Y coincide, en realidad, con el número de variables intensivas que tengo que especificar del sistema para que su estado quede perfectamente fijado. Bueno, pues para deducir la regla de las fases, que en eso estamos, deducir la regla de las fases, vamos a utilizar unos supuestos, sencillamente para hacer la deducción más fácil, aunque después se puede generalizar. El primer supuesto es que el sistema está en equilibrio termodinámico, o sea, equilibrio total. Si hay flujo de materia, me espero hasta que cese ese flujo. De tal manera que cuando yo estoy observando mi sistema ya está en equilibrio completo, en equilibrio termodinámico. Tanto equilibrio mecánico, igualdad de presiones, como equilibrio térmico, igualdad de temperaturas, como equilibrio material, igualdad de potencial químico. ¿De acuerdo? Bien.
ya está en equilibrio. Bien. Segundo, no hay reacciones químicas. Y 3, digo para la deducción que vamos a hacer aquí. Y 3, todas las especies pueden estar en todas las fases. O sea, voy a considerar que si, por ejemplo, tengo 3 especies químicas, pues las 3 pueden estar en las 3 fases o en el número de fases que tenga, ¿no? Imagínate que tengo 4 fases, alfa, beta, delta y gamma, 4 fases. Bueno, pues son 4 fases. Imagínate que tienes 3 especies químicas. Pues las 3 especies químicas pueden estar en la fase alfa, pueden estar en la fase beta, pueden estar en la fase delta y pueden estar en la fase gamma. Las 3 especies químicas están en todas las fases. ¿De acuerdo? Bien. Esas son mis suposiciones de partida. Al final veremos que en realidad podemos omitir este tercer condicionante. O sea, puede haber especies que no estén en algunas de las fases. Y la regla se sigue cumpliendo, pero eso lo veremos al final. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el número de variables que habría que dar inicialmente? Después veremos si me puedo ahorrar algunas, pero inicialmente, ¿cuántas variables tendría que dar para definir completamente el sistema? Bueno, pues en primer lugar hay que dar la composición química exacta de cada fase. Bien, es decir, tengo que decir en la fase alfa, si tengo solo 3 especies, pues la concentración de la especie 1, la concentración de la especie 2 y la concentración de la especie 3. En la fase beta, la concentración que haya de la especie 1, la concentración que haya de la especie 2, la concentración que haya de la especie 3. En la fase delta, ¿no? En la fase gamma, pues en cada fase tengo que dar las concentraciones de todos los componentes que tenga. Porque si no, la composición química no está definida. No está definida. Perfecto. Entonces, si tengo F fases, y para cada una de ellas tengo que dar la composición de C componentes, pues F fases por C componentes me daría el número total de variables que tengo que dar. Es decir, tengo que dar la composición, la concentración de todas las especies en todas las fases. Por eso, F fases por C componentes. Perfecto. Con eso podría dar ya la composición química exacta de todas las fases. C por F. El número de componentes que hay por el número de fases que hay. Perfecto. ¿Y qué más? Bueno, pues sabemos ya que para una fase, aparte de dar la composición exacta, para una fase homogénea basta dar 2 variables. Y habitualmente se escogen la presión y la temperatura. Claro, como el sistema está en equilibrio térmico y mecánico, pues quiere decir que todas las fases van a estar a la misma presión y a la misma temperatura. Con lo cual no tengo que dar la presión y la temperatura de cada fase, porque todas van a estar a la misma presión y a la misma temperatura. Con lo cual me hace falta dar la presión y la temperatura solo una vez. Solo una vez. La presión y la temperatura a la que están todas las fases. Bien. Por tanto, 2 variables que tengo que dar. La presión y la temperatura. Perfecto. La presión y la temperatura. Luego, ¿cuántas variables en total tengo que dar para que todo quede perfectamente definido? Pues tengo que dar CF más 2, ¿vale? C por F más 2. C por F, ¿a qué se debe? A que tengo que dar la composición química exacta. Y 2, ¿a qué se debe? A que tengo que dar al menos la presión y la temperatura, suponiendo eso, que hay equilibrio térmico y mecánico entre todas ellas. Luego, como mínimo, digamos, ¿no? Así inicialmente tendría que dar C por F más 2 variables. Bien, todas estas variables, C por F más 2, que me dará un número, 7, 10, lo que sea, ¿no? ¿Todas esas variables son independientes entre sí? ¿O existen relaciones entre ellas? Y la respuesta es que existen relaciones entre ellas. Y por cada relación me puedo ahorrar una variable. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tienes 2 variables, que las llamas X e Y, ¿vale? Si no existe relación entre ellas, pues X e Y pueden adoptar cualquier valor. Ahora, si existe una relación entre ellas, por ejemplo, que Y es igual a 2X más 3, entonces ya no me hace falta dar las 2 variables. Porque si, por ejemplo, doy el valor de X, imagínate que X vale 1, pues entonces ya el valor de Y no es libre. Si X vale 1 y existe esta relación, entonces Y ya tiene un valor dado de modo necesario. ¿Por qué? Porque si X vale 1, 2 por 1 es 2 más 3 es 5. Luego Y necesariamente vale 5. Así que si tengo 2 variables y hay una relación entre ellas, solo tengo que dar una de las variables.
La otra la puedo sacar a través de la relación que existe entre ellas. Así que por cada relación que encontremos, nos ahorramos una variable. ¿Por qué? Porque esa variable la podría sacar a través de esa relación, igual que en este ejemplo de x e y. Por cada relación me puedo ahorrar una variable. Entonces vamos a ver cuántas relaciones podemos encontrar entre todas estas variables. A ver qué relaciones podemos encontrar. Bueno, en primer lugar sabemos que las fracciones molares, porque la concentración se suele dar en fracción molar, las fracciones molares, la suma tiene que ser igual a 1 en cada fase. Eso lo sabemos. Las fracciones molares, tal como se definen, su suma siempre da 1. Es decir, el 100%, es decir, todas las especies. Bien. Perfecto. Y eso tiene que cumplirse en cada fase. Por ejemplo, en la fase alfa, pues la fracción molar de la especie 1 más la fracción molar de la especie 2 más la fracción molar de la especie 3 más la fracción molar de todas las especies que tenga, la suma tiene que ser 1 necesariamente. Eso es la fase alfa. ¿Y en la fase beta? Pues la fase beta igual. La fracción molar de 1 que haya en la fase beta, más la fracción molar de 2, más la fracción molar de 3, etcétera. Así extendido a todos los componentes, ¿no? Que haya en la fase beta, la suma tiene que volver a ser 1. Eso es la fase beta. ¿Y en la fase gamma? Pues igual. Entonces fijaos que para cada fase encuentro una relación. Por ejemplo, en la fase alfa no tendría que dar todas las fracciones molares. Puedo dar todas las fracciones molares menos una. ¿Por qué? Porque sé que todas tienen que sumar 1, con lo cual si a 1 le resto las fracciones molares de todas las demás, me da la fracción molar de la que me falta. Bien, de manera que para cada fase encuentro una relación. Para cada fase encuentro una relación. Luego, ¿cuántas relaciones tengo en total? Pues el número de fases que tenga. Como cada fase tiene una, aquí tendré una relación, otra relación, pues el número de fases que tenga. Así que tengo f relaciones. F relaciones. Bien, f relaciones. F ecuaciones, una para cada fase. Perfecto. F relaciones. Bien, al mismo tiempo, como estamos considerando que nuestro sistema está en equilibrio termodinámico, es decir, que ya se ha alcanzado el equilibrio, entonces, si ya se ha alcanzado el equilibrio, sé que el potencial químico de cada especie tiene que ser igual en todas las fases. Si no fuera igual, no estaría en equilibrio y empezaría a haber un flujo. Como sí que se ha alcanzado el equilibrio, necesariamente, el potencial químico de cada especie es igual en todas las fases. Entonces, fijaos, para la especie química 1, le llamo 1 a una de las especies químicas. Bueno, pues el potencial químico de 1 en alfa tiene que ser igual que el potencial químico de esa misma especie en beta y tiene que ser igual al potencial químico de esa misma especie en gamma, igual al potencial químico de esa misma especie en delta y así sucesivamente, extendido a todas las fases que haya. Muy bien, eso para cada componente, porque esto que se cumple para el componente 1 tiene que cumplirse igual para el componente 2 y tiene que cumplirse para el componente 3. Bien, ¿cuántas relaciones hay para cada componente? Pues fijaos que siempre es el número de fases menos 1. Imaginaos que hay solo 4 fases, o sea que llega hasta delta, y ya borramos estos puntos suspensivos. Solo hay 4 fases, imaginaos. ¿Cuántas igualdades me quedan si hay 4 fases? Me quedan 1, 2 y 3 igualdades. O sea que para 4 fases tengo 3 relaciones. ¿Y si solo tuviera 3 fases? Pues tendría 2 relaciones. ¿Y si solo tuviera 2 fases? Pues solo tengo una relación. Luego, para cada componente, el número de relaciones es el número de fases menos 1. Para cada componente es el número de fases menos 1. Luego, como es el número de fases menos 1 para cada componente, pues f menos 1 por el número de componentes que haya. Esas son todas las relaciones que encontramos. Perfecto, perfecto. Luego hemos encontrado un puñado de relaciones, Bien, así que el número de variables que debo especificar, o el número de grados de libertad que tengo, será el número total de variables menos las relaciones encontradas. El número total de variables era c por f más 2. Y ahora le quito las relaciones. Hemos encontrado f relaciones debido a que la suma de las fracciones molares tiene que ser 1 en cada fase. Y hemos encontrado también c por f menos 1 relaciones. ¿Por qué? Porque el potencial químico
de cada especie tiene que ser igual en todas las fases. Y a partir de ahí, pues ya desarrollamos, es decir, CF más 2 menos F menos C por F más C. ¿Ok? Bien. Entonces, C por F menos C por F se me va. ¿Y qué me queda? Componentes menos fases más 2. Esa es la regla de las fases. El número de grados de libertad que tengo, el número de variables independientes, que pueden variar de modo independiente unas de otras. Por tanto, el número de variables que tengo que especificar necesariamente para que el estado del sistema quede definido es los componentes menos las fases más 2. Componentes menos fases más 2. Esa es la regla de la fase. ¿Y qué me da? El número de grados de libertad, el número de variables independientes entre sí, el número de variables que tengo que dar para que el estado del sistema quede definido. Aquí se añade una nota, y dice, aunque una especie, imagínate, una especie, no pueda estar en alguna de las fases, la regla permanece intacta, esta regla permanece intacta. Ya que tendría que especificar una variable menos, es verdad, porque si esa fase deja de estar presente, es una concentración que me ahorro, pero al mismo tiempo se pierde una igualdad, se pierde una relación. ¿Por qué? Porque ya el potencial químico no se iguala entre esas fases. Entonces, como tengo que dar una variable menos, pero a la vez tengo una relación menos, pues se queda exactamente igual. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa restricción que habíamos puesto al principio, de que todas las especies estuvieran en todas las fases, no es necesaria. Puede pasar que algunas especies no estén en todas las fases, hay alguna fase en la que falte, se sigue cumpliendo la misma regla. Componentes menos fases más 2. Regla de las fases. Muy importante. Vamos a ver ahora lo que se conocen como diagramas de fase. Diagramas de fase. Para sistemas de un componente. Ya nos centramos en el objetivo de este tema, que este tema era estudiar el equilibrio de fases de sustancias puras. Agua, ¿no? Benceno, etanol, es decir, una sustancia pura, equilibrio para una sustancia pura. Bien. Y vamos a ver que podemos estudiar todos los estados en que puede encontrarse esa sustancia a través de diagramas. Por eso se llaman diagramas de fase. Bien. Perfecto. Luego partimos de una sustancia pura. Si dicha sustancia no se descompone, porque hay sustancias que después se descomponen en otras, ¿vale? Si esa sustancia permanece como tal, implica que es un solo componente, una única especie química. Luego, para una sustancia pura, habitualmente supondremos que es un solo componente, salvo que me digan otra cosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de las fases si solo tengo un componente? Es decir, una sustancia pura estable, ¿no? Pues si C vale 1, un solo componente, entonces sería 2 más 1 es 3 menos F. Luego, el número de grados de libertad para una sustancia pura, el número de grados de libertad es 3 menos F. 3 menos F. Bien. Vamos a ver las distintas posibilidades. Observo mi sustancia. La tengo delante y veo que ya se ha alcanzado el equilibrio. Bien, bien. Si en las condiciones en las que está el sistema mi sustancia sobrevive como una única fase, por ejemplo, agua líquida, o agua completamente hielo, o agua completamente vapor, si en las condiciones en las que estoy ya en equilibrio mi sustancia sobrevive como una única fase, está en equilibrio formando una única fase, pues entonces F sería igual a 1. Entonces fijaos, si F vale 1, 3 menos 1 es 2. Tendría 2 grados de libertad. Es decir, tengo que especificar necesariamente dos variables para que el sistema quede perfectamente descrito. Esas dos variables se suelen escoger es la presión y la temperatura. Presión y temperatura. Y en esas condiciones, si sobrevive como una única fase, en esas condiciones presión y temperatura son indistintas. Pueden adoptar independientemente cualquier valor una de otra. ¿Qué sucede si al observar mi sistema en las condiciones en las que está, sobrevive en equilibrio formando dos fases? Por ejemplo, hielo y agua líquida. Si están a 0 grados de una atmósfera, por ejemplo, aunque también ahora vamos a ver que hay otras condiciones de presión y temperatura en que también sobrevivirían hielo y agua en equilibrio, ¿vale? Entonces, siendo como fuere, si yo veo que una vez que se ha alcanzado ya el equilibrio, ya todo se queda tal como está, veo que hay a la vez hielo y agua líquida,
están conviviendo en equilibrio, entonces tengo dos fases en el equilibrio, dos fases en el equilibrio. Luego ahora F sería 2. Por lo tanto, 3 menos 2 solo tendría un grado de libertad, 1. Solo tengo que especificar, si están conviviendo en equilibrio, dos fases, solo tengo que especificar una variable. O doy la presión o doy la temperatura. Si doy la presión, ya la temperatura me viene dada. No la puedo modificar libremente, ¿vale? Ahora, si doy la temperatura, o sea, modifico yo según quiera la temperatura, pues entonces ya la presión me viene dada. O sea, yo tengo libertad para variar una variable. O la presión, entonces la temperatura ya me olvido, me viene dada, es necesaria, es automática, la que corresponda, o varío la presión según quiera, la temperatura, y entonces ya la presión me viene dada. La presión tendría un valor automático, dado por una relación. ¿Ok? Luego, en el caso de que mi sustancia esté sobreviviendo como dos fases en equilibrio, por ejemplo, hielo y agua líquida, solo tengo un grado de libertad, 1. Solo puedo variar libremente la presión o la temperatura, pero no las dos a la vez. Y sí que también se da cuando mi sistema ya alcanza el equilibrio, observo que sobrevive en equilibrio en 3 fases. Por ejemplo, agua líquida, agua sólida y vapor de agua, que eso se da en lo que se llama el punto triple, ¿no? Ya lo hemos visto cuando definimos la temperatura y lo vamos a volver a ver aquí. Luego puede pasar que una única sustancia pura, por ejemplo agua, sobreviva en equilibrio formando 3 fases: sólido, líquido y gas. Y las 3 sobreviven, es decir, ni todo el gas pasa a sólido, ni todo el gas pasa a líquido, ni todo el líquido pasa a sólido, ni todo el líquido pasa a gas, ni el sólido, etcétera, sino que sobreviven los 3 en equilibrio. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ¿cuántas fases tengo en equilibrio? 3 fases. Luego sería 3 menos las fases, o sea, 3 menos 3 sería 0. ¿Qué quiere decir? Que no tengo ningún grado de libertad. Y por tanto, que no puedo tocar ninguna presión ni ninguna temperatura. Dicho de otra manera, que ese punto triple en el que conviven sólido, líquido y gas se da necesariamente siempre a la misma presión, a la misma temperatura, y yo no puedo tocar nada. Solo se da a esa presión y a esa temperatura. No tengo ningún grado de libertad. No puedo variar ni la presión ni la temperatura. Perfecto. Bueno, entonces, si os fijáis, para una sustancia pura, el número máximo de variables que tenemos que dar, que es cuando sobrevive en una única fase, el número máximo de variables es 2. Nunca va a pasar que tenga que dar más, para una sustancia pura, que tenga que dar más de 2 variables. Con lo cual, dando 2 variables, siempre va a quedar definido el estado del sistema. Normalmente se coge presión y temperatura, pero se pueden coger otras. Aquí, en este gráfico, no os asustéis, porque tampoco... es una representación tridimensional en función de el volumen, este sería el eje del volumen, la temperatura, este sería el eje de la temperatura, y la presión, el eje vertical. ¿De acuerdo? Bien, ya vimos algo parecido a esto cuando vimos los gases ideales. Bueno, pues estos son los estados de equilibrio en que puede sobrevivir una sustancia cualquiera, ¿vale? Porque no es para ninguna sustancia en particular. Cualquier punto de estas superficies, cualquier punto de estas superficies que se ven aquí, de estas superficies, cualquier punto es un estado de equilibrio. Bien, en esta parte es gas, en esta parte es líquido y en esta parte es sólido. Y en esta superficie sobrevive sólido-vapor, o sea, sólido-gas, por tanto, líquido-vapor y aquí sólido-líquido, estas superficies, ¿vale? Perfecto. Lo que quiero que veáis aquí, no tanto que entendáis esto de momento, porque no hace falta, sino que, por ejemplo, si yo miro, esta es la realidad siempre es tridimensional, ¿no? En este caso, es más compleja, pero puedo aglutinar todo esto en un plano. ¿Cómo? Si yo miro desde este lado, lo que me quedaría es esta proyección que tenéis aquí. Es decir, un diagrama de presión, que es el eje vertical, frente a temperatura, que es este eje de aquí. Y lo que observaría sería estas líneas que veis aquí. ¿Por qué observaría líneas? Porque esto es una superficie que la estoy mirando justo de lado, ¿vale? Entonces, si yo una superficie, en vez de verla así, la veo de lado, pues la veo como una línea, ¿de acuerdo?
Entonces, toda esta superficie, al mirarla desde aquí, se ve como una línea, sería esta línea de aquí. Bien, y toda esta superficie de aquí, al mirarla desde el lado, se ve como esta línea. Y esta superficie de aquí, esta de aquí, se ve también como esta línea de aquí. Entonces, en un diagrama puedo recoger todos los estados. En un diagrama, presión, temperatura. También podría utilizar otros diagramas. Por ejemplo, si miro desde este lado, también podría recoger todos los estados en un diagrama de presión, que es el eje vertical, frente a volumen, que es este eje horizontal. Y también aquí recogería todos los estados posibles, ¿de acuerdo? O si miro desde arriba, imaginaos una foto aérea desde un helicóptero, ¿no? O con un dron, pues visto desde arriba, también podría haber un diagrama que fuera volumen, que es este eje, temperatura, volumen, temperatura. Y también ahí podría recoger todos los estados posibles. Luego, aunque la realidad es más compleja, me facilita mucho la vida ver esa realidad en un plano. Por ejemplo, en el diagrama presión-temperatura o en presión-volumen. Lo más habitual suele ser presión-temperatura. Por eso se llaman diagramas, porque con dos variables, teniendo solo dos ejes, puedo definir todos los estados en que puede estar el sistema. En primer lugar, vamos a ver cómo se construye un diagrama presión-temperatura, que es el más habitual, ¿vale? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace este diagrama? ¿Cómo se construye? Bien. Después veremos, pero ligeramente, por encima un poco, nada más para que tengáis una idea general, los diagramas de tipo PV, que pueden ser interesantes en algunos contextos particulares, ¿vale? Y finalmente examinaremos ya no diagramas en general, sino diagramas de algunas sustancias concretas particulares. Muy bien, vamos a empezar viendo cómo se construye un diagrama presión-temperatura. Muy bien, presión-temperatura. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para construir el diagrama, porque el diagrama se construye de modo experimental, es decir, solo y exclusivamente con datos experimentales. Así que lo que hacemos es lo siguiente. Fijamos, por ejemplo, la presión. Imaginaos una presión cualquiera, presión 1, ¿vale? Una presión, yo la presión la hago constante, encierro mi sustancia a lo mejor bajo una pesa determinada y por tanto ya la presión es siempre esa, ¿eh? La presión a la que está es la presión que ejerce la atmósfera y esa pesa que he puesto encima. Bien, fijo la presión ya no va a variar. Y lo que hago es partir de mi sustancia, dentro de ese recipiente donde está sometido a una cierta presión, parto de mi sustancia pura, estamos viendo sustancias puras, ¿vale? Agua, etanol, metano, yo que sé, ¿no? Bien. Parto de mi sustancia pura a muy baja temperatura. De esa manera garantizo que va a estar como sólido. Siempre a muy baja temperatura, sea la sustancia que sea, pues está como sólido. Por ejemplo, a esta presión yo partiría, imaginado, de este punto, ¿vale? A una temperatura muy baja, esto es el 0, pues a una temperatura muy baja y a esta presión yo estaría en este punto de aquí. A esta presión y a esta temperatura. Ahí. Bien. Y veo que mi sustancia está sólida y está en equilibrio. Y digo, estupendo, perfecto. Le doy calor, aumento la temperatura. Entonces voy subiendo la temperatura. Y digo, pues sigue estando sólido y no cambia nada. Estupendo. Sigo subiendo la temperatura, la presión es la misma siempre. Bien, hasta que llega un momento a una determinada temperatura muy concreta en la que veo que el sólido empieza a fundirse. Y ya empiezan a formarse algunas gotitas líquidas. Digo, aquí, a esta temperatura, le llamo temperatura de fusión o punto de fusión, ¿vale? Bien, y es el momento en el que el sólido empieza a pasar a líquido. Por tanto, y además veo que en esas condiciones el sólido y el líquido están en equilibrio, Perfecto. O sea, si le voy dando calor, quiero decir, se irá fundiendo, sin cambiar la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el sólido ya está como líquido. A partir de ese momento, cualquier cantidad de calor que le vuelva a dar, ya, como no se puede cambiar el estado porque ya está todo como líquido, lo que va a hacer es que ese líquido se caliente, ¿vale? Bien, entonces ya empiezo a moverme otra vez, va subiendo la temperatura y a partir de ahí, toda esta parte ya es líquido puro, ¿vale? Sigo calentando y miro y está como líquido y solo como líquido, muy bien. Le doy más calor, sube su temperatura, sigue como líquido, bien, sigue como líquido, bien, voy subiendo su temperatura, y llega una temperatura determinada
en la que veo que empieza a formarse los primeros vapores, ¿vale? Parte del líquido ha pasado a fase vapor y además veo que en esas condiciones el líquido y el vapor subsisten en equilibrio. Digo, esta temperatura es la temperatura de vaporización. Es la temperatura de vaporización. A esta presión a la que estoy, justo a esta temperatura, es cuando el líquido y el vapor están en equilibrio y el líquido empieza a vaporizarse. Bien, si le sigo dando calor, ¿qué va a pasar? Pues que el líquido va a ir pasando a vapor, a vapor, a vapor, por sin variar su temperatura mientras estén subsistiendo los dos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no quede nada de líquido y todo sea vapor. A partir de ese momento, cualquier nueva cantidad de calor ya sí sube la temperatura. Entonces empezaría a subir la temperatura y lo que vería es que ya es vapor, le sigo dando calor y sigue siendo vapor, 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 y así hasta el infinito seguiría siendo vapor, vapor. Entonces, veis que he conseguido señalar dos puntos, ¿vale? Para esta presión que he llamado P1, a una cierta temperatura estaba en equilibrio el sólido y el líquido, y a otra cierta temperatura estaban en equilibrio el líquido y el vapor. Y a ninguna otra temperatura. Solo a esta presión, solo a dos temperaturas he encontrado equilibrio de fases. Aquí equilibrio sólido-líquido y aquí equilibrio líquido-vapor. Y lo anoto. Un punto, un punto. Estas líneas todavía es como si no existieran, ¿vale? Lo que tenemos ahí de momento es un punto y un punto. Bien. Digo, vale, pues ahora voy a repetir la experiencia, pero cambiando la presión. Imagínate que antes habías puesto una pesa enorme encima. Dice, bueno, voy a poner una pesa un poco más chica. Entonces ahora parto de la misma temperatura que antes, por lo tanto, a una temperatura muy baja, muy frío, que sigue siendo sólido, pero ahora está sometido a una presión más pequeña, Entonces desde ahí le voy dando calor. ¿Qué va pasando? Pues que el sólido cada vez está más caliente, va subiendo su temperatura, hasta que llega una determinada temperatura a la que el sólido empieza a fundirse. Empiezan a formarse las primeras gotitas líquidas. Digo, y además subsiste en equilibrio en esas condiciones. Digo, cuidado, a esa temperatura está en equilibrio el sólido y el líquido, para esa presión que estoy manteniendo constante, ¿vale? A esa temperatura. Y anoto el punto. Si le voy dando calor, llega un momento en que todo el sólido ha pasado al líquido y el líquido empieza a calentarse. Sigue subiendo temperatura y veo que permanece como líquido, hasta que llega una nueva temperatura a la que ya el líquido empieza a formar vapor. Y digo, ahí está en equilibrio, esa sería la temperatura de vaporización. Daos cuenta que la temperatura a la que está en equilibrio el sólido y el líquido a la presión 1 es distinta a la presión 2, ¿vale? Y lo mismo aquí se aprecia con más claridad, ¿vale? La temperatura a la que está en equilibrio el líquido y el vapor, el líquido y el gas, es distinta si estoy en una presión P1 que si estoy en una presión P2, ¿veis? Esta sería una temperatura y esta sería otra temperatura, claramente distintas. Luego, si cambio la presión, cambian las temperaturas a las que se establecen los equilibrios, ¿vale? Bien, lo mismo lo vuelvo a repetir para una presión 3, ¿vale? Con lo cual me van quedando una serie de puntos de equilibrio sólido-líquido y una serie de puntos de equilibrio sólido-gas. Si hago lo mismo, pero para presiones bajas, lo que observo a baja temperatura y también baja presión, parto del sólido, pero ahora conforme le voy dando calor, se va calentando el sólido, hasta que llega una temperatura en la que no observo que el sólido se funde, sino que el sólido se vaporiza directamente. A esa presión tan baja, conforme suba la temperatura, llega una cierta temperatura en la que del sólido empieza a formarse directamente vapor. Y a esa temperatura convive en equilibrio esa sustancia sólida con la misma sustancia, pero como gas. Convive en equilibrio. A esa temperatura se llama temperatura de sublimación. Es el proceso en el que pasa directamente de sólido a gas. Temperatura de sublimación. Estas eran temperaturas de fusión, que también se llama punto de fusión, y estas eran temperaturas de ebullición o vaporización. Temperaturas de vaporización, que también se conocen como punto de vaporización. En el caso concreto de que esté midiendo justo a presión atmosférica, imaginaos que P3 es la presión atmosférica, o sea que esta presión es justo una atmósfera. Bueno, pues esta temperatura de equilibrio entre sólido y líquido, si es a una atmósfera, a ese punto de fusión se le llama punto de fusión normal, ¿vale? Lo de normal es porque es a una atmósfera. Y esta temperatura, que sería temperatura de equilibrio líquido-gas, por tanto el punto de vaporización,
le llamo punto de vaporización normal. ¿Por qué normal? Porque es a una atmósfera, ¿de acuerdo? Esto es un punto de vaporización, esto es un punto de vaporización, punto de fusión, pero justo cuando es una atmósfera es el punto de vaporización normal y el punto de fusión normal, ¿vale? Bien, y este sería el punto de, o la temperatura de sublimación. Perfecto. Bueno, todo eso es lo que viene descrito en el texto. Entonces, lo que quiero que os fijéis ahora es cuando unimos los puntos. Yo tengo un montón de puntos de fusión, por tanto, un montón de puntos, combinaciones de presión-temperatura, donde el sólido y el líquido están en equilibrio. Si uno todos esos puntos, obtengo una línea que me establece todos los puntos que estén sobre esa línea, indican condiciones de presión y temperatura a la que sobreviven en equilibrio el sólido y el líquido. Del mismo modo, si uno los puntos de equilibrio líquido-vapor, me queda también una línea. Todos los puntos de esa línea son combinaciones de presión y temperatura, justo las combinaciones exactas a las que sobrevive el líquido y el vapor en equilibrio. Por tanto, eso sería una línea de equilibrio líquido-vapor, una línea de equilibrio sólido-líquido, y esta sería la línea de equilibrio sólido-gas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué salen líneas? Pues salen líneas porque en todos esos puntos, ya lo hemos dicho, sobreviven en equilibrio dos fases. Si sobreviven en equilibrio dos fases y tengo un componente, la regla de las fases me dice que solo tengo un grado de libertad, 1. Por tanto, o doy la presión, o varío la presión y entonces la temperatura me viene dada, no la puedo tocar, o varío la temperatura y entonces la presión me viene dada. Por ejemplo, digo, voy a escoger una presión cualquiera y digo, a ver cuál me gusta, esta presión. Bueno, pues si escoges esta presión y la has escogido libremente, ahora ya la temperatura no es libre. La temperatura a la que se va a dar el equilibrio sólido-líquido ya es justo esta y solo esta. O el equilibrio líquido-vapor será esta temperatura y solo esta. Así que si libremente escoges la presión, ya la temperatura no la puedes tocar. No, prefiero tocar la temperatura y variarla. Venga, pues a ver a esta temperatura, ¿dónde se da el equilibrio líquido-vapor? Pues digo, a esta temperatura es justo en este punto, donde corta a esta línea. Y solo en ese punto, solo a esa presión. Y a ninguna otra. Luego, si varío libremente la temperatura, ya la presión me viene dada. Una vez que escoja la que yo quiera, ya la presión me viene dada, no la puedo variar. Entonces, son líneas justamente porque existe una relación necesaria entre la presión y la temperatura, cuando tengo un solo grado de libertad. Y eso sucede cuando hay dos fases en equilibrio, para una sustancia pura. Un único grado de libertad implica una relación necesaria entre las dos variables y, por tanto, una línea. Igual que si representas la ecuación de una recta, pues te queda una línea. ¿Y qué significa la ecuación de una recta? Una relación entre dos variables, entre x e y. Muy bien. Pues aquí lo mismo, una relación entre p y t. Me van quedando estas líneas. ¿De acuerdo? Bien. En cambio, fijaos en las áreas. Por ejemplo, toda esta superficie, sé que ahí sobrevive como sólido. Y en toda esta superficie, sé que sobrevive como líquido. Y en toda esta superficie que hay aquí abajo, sé que sobrevive como gas. Entonces, si sobrevive como una única fase, un componente, una fase, tengo 2 grados de libertad. Efectivamente, dentro de este área, yo puedo variar arbitrariamente la presión y la temperatura. Digo, aquí. En cualquiera de esas presiones, temperaturas, dentro de este área, está en equilibrio esa sustancia como gas. Tengo 2 grados de libertad, por eso me queda un área. Aquí solo tenía un único grado de libertad, por eso me queda una línea. Aquí pasa igual. Puedo escoger cualquier pareja de presión y temperatura dentro de este área y será un estado de equilibrio donde la sustancia sobrevive como líquido. Lo mismo en este área para el sólido. ¿De acuerdo? ¿Por qué sale un área? Porque tengo 2 grados de libertad. Puedo variar indistintamente presión y temperatura dentro de ese área. Perfecto. Incluso si os fijáis, tenemos el punto triple. Cada una de estas líneas, lo hemos dicho, representa el equilibrio entre dos fases. Por tanto, si hay equilibrio entre dos fases, quiere decir que el potencial químico para esa sustancia, porque estamos viendo sustancias puras, el potencial químico es el mismo en ambas fases, por eso sobreviven en equilibrio.
Luego, en cualquier punto de esta línea, el potencial químico del líquido y del gas es el mismo. En cualquier punto de esta línea, el potencial químico del sólido y del líquido es el mismo. Y en cualquier punto de esta línea, el potencial químico del sólido y del gas es el mismo. Bien, en cualquier punto de esta línea, por tanto, también ese punto de ahí. En cualquier punto de esta línea, por tanto, también ese punto de ahí. En cualquier punto de esta línea, luego también ese punto de ahí. Así que en ese punto, en el que se cruzan las tres líneas, ¿qué significa? Que se igualan los tres potenciales químicos. En este punto, y solo en ese punto, el potencial químico del sólido, del líquido y del gas es el mismo. Y por eso sobreviven en equilibrio sólido, líquido y gas. Es el punto triple, donde se igualan los tres potenciales químicos, ¿vale? Para esa sustancia. Claro, daos cuenta que en ese punto, que sobreviven en equilibrio tres fases, ya lo hemos dicho, un componente y tres fases implica que no tengo grados de libertad. Por eso, ¿puedo variar la presión del punto triple? No. Siempre va a ser esta presión de aquí, esta. Y solo esa. ¿Y no puedo cambiar? No, no puedes cambiarla. ¿Y la temperatura? Pues va a ser esta, y solo esta. Y no tienes grados de libertad. Por eso me sale un punto. Porque ni puedo variar la P ni la T, con lo cual es un punto. Esa presión y esa temperatura exactas. Y solo esas. Un punto. En mi diagrama, el punto triple. Ahora vamos a ver los mismos estados de equilibrio en que puede encontrarse una sustancia pura, pero desde el diagrama presión-volumen. O sea, hemos mirado justo antes en un diagrama presión-temperatura y ahora vamos a mirar desde aquí, ¿vale? Un diagrama presión-volumen, desde aquí. Quiero que os fijéis, este por ejemplo es el diagrama presión-volumen, ¿vale? Presión-volumen para el agua, Entonces, fijaos, esta curvita que aparece aquí en línea discontinua hace referencia a esta curva que tenéis aquí. Claro, la estoy mirando ahora de frente, con lo cual veo esos puntos, los veo, ¿vale? Están aquí. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, fijo la temperatura es este eje, por ejemplo, a 200 grados centígrados. Imagínate que 200 grados centígrados cae por aquí. Bueno, pues ya la temperatura no la cambio, con lo cual sería como un plano que cortaría toda la misma temperatura, a 200. Entonces, dentro de ese plano, sin cambiar la temperatura, sin variar el 200, pues voy subiendo la presión. Y si voy subiendo la presión, va cambiando el volumen a esa temperatura, de acuerdo con esa superficie, que es una superficie curva. Voy subiendo por esa curva hasta llegar a este punto. Es lo que se ve aquí. ¿Veis? Conforme voy subiendo la presión, al subir la presión, pues obviamente cae el volumen, ¿no? Si tú pones más presión sobre un gas, pues el gas se comprime, ¿no? Bien, y va siguiendo esta curva, que es la curva de equilibrio, Va subiendo por aquí hasta que llega a este punto. Bien, cuando llega a ese punto, ¿vale? Se mantiene constante la presión, ahora veremos por qué, hasta que llega al otro lado de esta superficie. Y ya, cuando a esa temperatura, 200 grados, por ejemplo, he llegado ya a este punto, manteniendo la temperatura, puedo seguir subiendo la presión, porque aquí la presión se ha mantenido constante, por ejemplo, a este valor de 15, ¿vale? Bien, pero una vez que llego ahí, ya termina el equilibrio líquido-vapor, y entonces ya todo está como líquido, y a partir de ahí, pues voy subiendo por esta superficie, por esta cara, que es una superficie curva. Con lo cual, a partir de ahí, veo de nuevo una curva, que sería esta curva de aquí. Bueno, esto es para que veáis que esto es solo una proyección de la realidad, que es 3D en este caso, ¿vale? Bien, pero ahora nos quitamos eso de ahí y nos centramos en el diagrama. Bien, cada una de estas curvas representa una temperatura distinta, ¿vale? Esto es a 200 grados, esto a 300, a 374 y a 400 grados. Perfecto. Parto de bajas presiones y alta temperatura. Claro, si mi sustancia está a una gran temperatura y la presión es muy bajita, pues ¿cómo va a estar? Como gas, ¿vale? Entonces, ¿veis? A 300 grados centígrados, que es con lo que vamos a hacer el ejemplo, que tenéis ahí los esquemas de lo que está pasando, parto del punto A, ¿vale? Aquí está representado el sistema. A 300 grados, y esta presión, que es 15 atmósferas, ¿vale? A esta presión y estos grados,
ocupa este volumen en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, la presión que hay aquí fuera es de 15 atmósferas, el gas que está aquí dentro está a 300 grados, y entonces en esas condiciones, en el equilibrio, ocupa este volumen de aquí. Bueno, pues muy bien. Acto seguido, para ir subiendo por esta curva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar la presión. ¿De acuerdo? Entonces, aumento la presión exterior. Estaba a 15 atmósferas. Bueno, pues la subo a 85 atmósferas. Entonces llego a lo que aquí llama el punto B. ¿Vale? Voy aumentando la presión desde fuera, con lo cual el gas se va comprimiendo, por eso cada vez el volumen es más pequeño. ¿Veis? Que vamos pasando de aquí a aquí, el volumen va cayendo. Este es el eje del volumen, pues el volumen va cayendo conforme la presión va aumentando. De esta manera. Y cuando llega ahí, al punto B, justo a 85 atmósferas en este caso y 300 grados, estoy llegando justo al punto de equilibrio líquido-gas. ¿Qué quiere decir? Que a esas 85 atmósferas, conforme voy apretando 85 atmósferas, observo que ya no hay solo gas aquí dentro, sino que en las paredes se han empezado a formar gotitas. Como cuando se condensa el vapor en un cristal, tú dices, aquí hay un montón de vapor, pero también estoy viendo gotitas líquidas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Justo cuando llego a 85 atmósferas, observo que empiezan a formarse las primeras gotitas líquidas. Y sobreviven. Es decir, en ese punto está en equilibrio el vapor y el líquido. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ese momento, si yo intento aumentar la presión, en realidad ejercer una fuerza mayor, no puedo. Porque lo único que consigo es, conforme voy bajando el pistón, no es presionar un gas, sino que el gas, conforme voy bajando el pistón, el gas va pasando al líquido. ¿Y en qué proporción? Pues va desapareciendo la cantidad de gas necesario para que en ese volumen la presión sea la misma que antes. Claro, si todo fuera gas y yo disminuyo el volumen, pues ese gas está comprimido. Pero si al disminuir el volumen, el gas, una cantidad apreciable de ese gas pasa a líquido, que el líquido apenas ocupa nada, pues entonces sí he disminuido el volumen, pero también he disminuido la cantidad de gas. Si la proporción de gas a volumen se mantiene constante, pues la presión no cambia. Entonces, ¿veis? Conforme voy variando el volumen, aquí aparece el punto C. Fijaos, he pasado del punto B al punto C, del punto B al punto C. La presión no ha cambiado. ¿Ha cambiado el volumen? Sí, porque estoy intentando bajar el pistón, pero la presión que hay dentro del gas sigue siendo la misma. ¿Y por qué? Porque ahora tengo menos gas. El volumen es menor, pero tengo menos gas. La presión se mantiene. Sigo bajando el volumen y ya estamos en el punto D, que sería aquí, ¿no? Sigo bajando el pistón, pues no aumenta la presión del gas, sino que una mayor cantidad de gas pasa a líquido. Cada vez, conforme voy disminuyendo el volumen, cada vez tengo más líquido y menos gas. Pero ambos en equilibrio. Ambos en equilibrio. Entonces, ¿en toda esta línea está cambiando la temperatura? No. Este gas estaba a 300, esta mezcla está a 300 y esta mezcla sigue estando a 300. ¿Está cambiando la presión? No, porque aunque este volumen es menor, la cantidad de gas también es menor. Aunque este volumen es menor, la cantidad de gas también es menor. Entonces, la presión tampoco se altera. Y esto es lo que se observa experimentalmente. O sea que no puedo aumentar la presión una vez que he alcanzado el equilibrio líquido-vapor hasta que todo el vapor, como veis ahí, cuando paso al punto E, hasta que todo el vapor se ha condensado. La presión se mantiene constante, hasta que todo el vapor se ha condensado. En ese momento, que sería el punto E, aquí, ¿vale? Ya toda la sustancia que estaba ahí, que en este caso es agua, todo el agua ya está como agua líquida. Es decir, el pistón ya está en contacto con agua, ya no hay vapor. A partir de ese momento, sí, conforme yo intento reducir el volumen, lo que estoy haciendo es aumentar la presión a la que está el agua. Entonces, al final, por ejemplo, cuando paso al punto F, que prácticamente el pistón apenas se ha movido, ¿por qué? Porque el agua es muy difícil de comprimir, ¿no? Pero he podido variar ligeramente el volumen, pues esa pequeña variación de volumen, fijaos lo que ha aumentado la presión, ¿vale? O dicho de otra manera, he aumentado mucho la presión, pero apenas ha variado el volumen. ¿Por qué? Porque el agua es muy difícil de comprimir. Por eso estas curvas son prácticamente verticales, ¿no? Tienes que ejercer una presión altísima para conseguir un pequeño cambio de volumen. Muy bien, muy bien. ¿Veis? Entonces quiero que entendáis bien esto, ¿eh?
O sea que cuando se va produciendo el cambio de fase, o sea, al principio que está todo gas, al aumentar la presión disminuye el volumen, ¿vale? O si quieres, al disminuir el volumen, aumenta la presión. Es decir, conforme yo voy bajando el pistón, porque lo estoy bajando yo, conforme voy bajando el pistón, como es la misma cantidad de gas cada vez en un volumen más pequeño, pues cada vez está más presionado. Entonces va subiendo la presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega una cierta presión en la que el vapor empieza a condensarse, empieza a establecerse el equilibrio líquido-vapor, en el punto B, ¿vale? En este punto. A partir de ahí, conforme yo sigo empujando hacia abajo, sí, va cambiando el volumen, pero no cambia la presión, porque conforme disminuye el volumen, disminuye también la cantidad de gas que hay. ¿Cómo? Pasando a líquido. Entonces la presión no cambia y la temperatura tampoco. P y T constante en un cambio de fase. Ya lo dijimos cuando hemos estudiado el primer tema, ¿vale? Cambio de fase reversible siempre sucede a P y T constante, aquí lo veis. Entonces voy bajando el pistón, va disminuyendo el volumen sin cambiar ni la temperatura ni la presión, hasta que todo el gas se ha transformado en líquido. Y a partir de ahí ya sí, si intento disminuir el volumen, pues eso exige aumentar una barbaridad la presión, ¿vale? Entonces ya esto empieza a subir otra vez. Muy bien. Veis además que los puntos de equilibrio, los estados de equilibrio, van variando en función de a qué temperatura estoy. En el caso particular del agua, fijaos que cuando llegamos a 374 grados, ¿vale? Y una presión de 218 atmósferas, ya no llega a formarse líquido. Es justo el punto en el que ya no llega a formarse líquido, sino que todo ya es vapor, ¿vale? Y a 400 todo es gas. Ese punto tan especial es el punto crítico, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, esto para el agua. Ya hemos visto un diagrama PV. Para el agua. Vamos a verlo para otra sustancia común como el dióxido de carbono, el CO2. Veis que la idea es la misma, ¿eh? Esta línea, lo que te está indicando es los puntos en los que empieza o termina el equilibrio líquido-vapor. Líquido-vapor. Esta es la presión y este es el volumen. Entonces, a bajas presiones y altas temperaturas lo que tenemos es gas. Claro, si la presión es muy pequeña y encima está a alta temperatura, pues cualquier sustancia es gaseosa. Este punto de aquí, ¿vale? Punto A. Bien, conforme voy disminuyendo empujando el pistón hacia abajo, pues cada vez tengo un gas más comprimido, hasta que llega un cierto punto en el que, justo en este punto de corte, empezarían a formarse las primeras gotitas de CO2 líquido. Si sigo disminuyendo el volumen a partir de ese momento, ya la presión no cambia. Y la temperatura tampoco. Estamos a 258 Kelvin. Toda esta línea es a 258 Kelvin. Muy bien. Cuando en el punto B, por ejemplo, veis, ya tiene una cierta cantidad de CO2 líquido en convivencia con CO2 gas. Están en equilibrio, líquido-vapor. ¿Sigo disminuyendo el volumen? ¿Cambia la presión? No. ¿Cómo es posible? Porque a la vez que disminuye el volumen, disminuye la cantidad de gas que va pasando a líquido. Por eso la presión se mantiene constante. ¿Disminuye el volumen? Sí, pero cada vez con menos gas. Hasta que al final llega, ¿veis? Por ejemplo, este es el punto C. Hasta que llega el último punto. Ese punto de corte sería el punto en el que ya todo el CO2 ha pasado a líquido y ya el pistón este ya está en contacto con líquido y no hay nada de vapor, nada de gas. A partir de ese momento, si intento disminuir el volumen es haciendo una presión brutal. ¿Veis que esto sube casi en vertical? Tengo que ejercer presiones altísimas y sin embargo la variación del volumen es muy pequeña. ¿Por qué? Porque los líquidos son prácticamente incompresibles, ¿no? Lo cual, a grandísimas presiones apenas varía el volumen. Muy bien. Veis que es la misma idea, ¿vale? Aunque tendría, pues eso, un diagrama distinto. Bien, fijaos que también aquí existe esa temperatura límite, conforme subo la temperatura, a partir de la cual ya no se establece ningún equilibrio líquido-vapor, sino que es una tangente que ya pasa directamente aquí. Y estas temperaturas ya es que ni tocan tangente, sino que directamente es todo gas, ¿no? Bien, ese punto justo es el punto crítico, ya os he dicho, pero lo veremos más adelante. De momento solo quería que vierais la forma que tiene un diagrama presión-volumen y cómo efectivamente es cierto que ni la presión ni la temperatura cambian mientras se está produciendo el cambio de fase.